poder extraerla, ¿no? Y el fracking no está demostrando que no es suficiente para extraerla. Bueno, aquí está lo del precio del gas, que ya lo comento, entonces no voy a insistir. Y luego, pues otro factor es el bajo rendimiento energético de la inversión. Esto quiere decir cuántas unidades de energía se tienen que invertir para la extracción, o sea, para la producción de cuántas unidades de energía. En el caso de gas shale o de la explotación de los hidrocarburos de lutita, se producen 5 unidades por cada unidad invertida. Esto es mucho menor a lo que se produce en los hidrocarburos, digamos, convencionales, aunque ya ha disminuido mucho de lo que pasaba en un principio, porque cada vez pues, hay menos recursos y son más complicados, pero se sitúa, por cada unidad se producen 20. Entonces, lo que tenemos aquí es que energéticamente son mucho más ineficientes estos proyectos y también más caros, porque requieren aplicar mayor energía para obtener la misma cantidad de energía, ¿no?, que los recursos convencionales. Bueno, otra de las cuestiones que están diciendo es que es una actividad generadora de empleo y ¿no?, que a nivel local se está vendiendo mucho. Si no escuchan, ¿no?, al gobierno de Coahuila, al gobierno de Nuevo León, de Tamaulipas, de Veracruz, todos están como alineados con, ¿no?, la necesidad de explotar las necesitas, y una de las cuestiones que dicen es que va a generar empleos. Pero bueno, la experiencia que hay en Estados Unidos tampoco, y los datos de Estados Unidos tampoco tenemos que sustentar, digo, hay matices, ¿no?, pero no sustentan este tipo de afirmaciones. De hecho, la creación de empleos directos de la industria petrolera en Estados Unidos solo ha representado el 0.02% de los empleos directos totales del país desde 2003, ¿no? Entonces tampoco digamos que generan 2 empleos directos de cada 10.000. Y digamos que los empleos directos se supone que son los empleos especializados, ¿no?, que se supone que son mejor pagados, etcétera, etcétera. Luego hay una serie de empleos indirectos, pero que además son de corto plazo, etcétera, que traen otras consecuencias negativas a las localidades porque se abandonan otras actividades productivas, no únicamente lo que se genera. ¿Y qué pasa con la calidad de vida en los estados donde se realiza fracking en Estados Unidos? Pues se ve que la Oficina de Información Estadística de Estados Unidos señala que las ventas al menudeo, los sueldos semanales y los ingresos anuales son inferiores a la media nacional en los estados donde se practica fracking. Entonces no están suponiendo una ventaja comparativa el tener la realización de fracturación hidráulica en los estados en Estados Unidos frente a otros estados que no tienen fracturación hidráulica, pese a que se está vendiendo como un motor de desarrollo a nivel local, ¿no? Y bueno, esto también tiene que ver con lo que señalaba antes, que no es que las estadísticas oficiales además normalmente nos dicen lo que se crea, pero no nos están contando lo que se pierde, ¿no? Porque si tú tienes, esto es una zona donde se explota gas shale o petróleo, ¿no?, shale, lo que vemos es que, dado la invasión del territorio que supone, ¿no?, y el consumo de recursos de ese territorio, como es el recurso hídrico, ¿no?, que es fundamental en la utilización de esta técnica, por lo que les contaba de que el fluido de perforación se compone mayormente por agua, pues ahí vemos que pues, seguramente en esta zona no se va a poder estar realizando ganadería. Donde se realiza ya se han demostrado muertes de ganado debido a la intoxicación por los tóxicos que tiene esta técnica. En la agricultura obviamente ocurre lo mismo. El turismo, pues me dirán, ¿no?, ¿quién va a querer ir? A lo mejor hay turismo de ir a ver y visitar los pozos de fracking, como comentaba el otro día el director del INCO, que fue a ver por allá cómo estaban los pozos. Pero obviamente acá se están perdiendo otra cantidad de empleos que no van a ser contabilizados y que seguramente son empleos más sostenibles, porque como les estaba contando, los pozos son entre 3 y 5 años de duración. Entonces se van a estar abandonando los pozos, pero las tierras ya se quedan contaminadas, el agua ya se queda inservible, no solo el agua los acuíferos, los aguas superficiales también, ¿no? Y aparte de todos los daños para la salud que está generando esta técnica en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante tenerlo. Otro grandísimo argumento es que el gas de lutita es una energía de transición para la lucha contra el cambio climático, ¿no? Se han oído, pues, como no podemos de principio invertir en renovables, no sé por qué, ¿no? Nos puede ir directamente los recursos a la solar, a la eólica, donde, por ejemplo, estados como Chihuahua y Coahuila tienen un gran potencial de energía solar y de energía eólica, etcétera, etcétera. Pues hay que irse a la transición, ¿no?, el paso intermedio, que lo que se está vendiendo es que el gas de lutita es ese paso intermedio, ¿no? ¿Por qué dicen esto? Porque efectivamente la quema del gas natural en las centrales, ¿no?, termoeléctricas para generar energía sí produce menores emisiones, la quema, ¿no? Produce el 71.3% de las partículas de CO2 que el petróleo y el 56.2% que el carbón. O sea, emite menos emisiones de gases de efecto invernadero
que el petróleo o que el carbón en su quema. Pero lo que pasa es que no están para contabilizar cómo contribuyen al cambio climático, solo están basándose en la quema de las centrales, en todo el proceso de producción de hidrocarburos, ¿no? Porque en el proceso de extracción, procesamiento y transporte, debido a la tecnología tan compleja, ¿no? a su baja eficiencia energética, a las grandes cantidades de agua que necesita un transporte masivo de sustancias, ¿no? Hasta 250 viajes diarios de camiones de alto tonelaje en cada pozo, etcétera, etcétera. Esto hace que las emisiones en todo el proceso de extracción del gas hasta que se llega a la central, cuando se quema el producto de energía, son muy superiores incluso a las del carbón, ¿no? que ahora mismo es el combustible energético más contaminante, ¿no? Esto por un lado, pero por otro lado además es que debido a la dificultad técnica del fracking, de la fracturación hidráulica, digamos que el gas natural está compuesto por metano, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que en el proceso de extracción hay muchas fugas de gas natural, entonces hay muchas fugas de metano. De hecho, se calculan que entre 3.6 y el 7.9% de la producción de los pozos se va a la atmósfera directamente, ¿no? Se escapa a la atmósfera o a los acuíferos y también a la atmósfera. Lo que hace que este tipo de yacimientos emitan a la atmósfera mucho más que los yacimientos tradicionales o convencionales de gas, que emiten hasta un 30% más de las emisiones de metano de estos yacimientos. Y no hay que olvidar que el metano es un gas con potencial de calentamiento global que a 100 años es superior, 25 veces superior al CO2 y a 72 veces a 20 años. Es decir, es un gas que en el corto plazo es mucho más, tiene un poder calorífico muchísimo mayor que hace que aumente muchísimo más las temperaturas incluso que el CO2, ¿no? El CO2 es más persistente en la atmósfera, pero el metano es un gran contribuyente al calentamiento global y estamos viendo que estos pozos, esta técnica, esta manera de extraer hidrocarburos está produciendo mayores emisiones de metano, ¿no? Por su impacto, el cambio climático. Entonces, bueno, por todas estas cuestiones, la Universidad de Cornell, investigadores de la Universidad de Cornell de Nueva York, han señalado que en 20 años el impacto de la generación eléctrica por gas de lutita sobre el cambio climático podría superar el 20% al impacto que tiene actualmente el carbón, ¿no? Entonces, obviamente ya hay evidencia científica en Estados Unidos que muestra que no es una opción para la lucha contra el cambio climático, la explotación del gas, ¿no? Otra cuestión que no se ve mucho ahora con la reforma energética, y un poquito más adelante voy a profundizar en esto, es que el gas de lutita es energía limpia. Bueno, que viene en colación con lo anterior, ¿no? Como produce supuestamente menores gases de efecto invernadero, pues es una energía limpia. Pero ¿qué pasa con los tóxicos? ¿Qué pasa con el agua? ¿Qué pasa con los químicos? ¿No? ¿Qué pasa con todos los desechos que va a generar esta tecnología? Bueno, uno de los grandes impactos que tiene, porque obviamente no es una energía limpia, es el uso y contaminación de agua. Un pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros para su fractura de agua, pero sin embargo hay pozos, esto es una media, hay experiencias que muestran que hay pozos que requieren más agua, como es el caso del pozo Excelsior en Misia, que requirió 80 millones de litros solo para una fracturación. Y seguramente este sea el caso de los pozos mexicanos, por lo que les comentábamos de que los yacimientos son más profundos y más complicados, entonces hay que inyectar mayores cantidades de agua, entonces se aproximará más a los 80 millones que a los 29 millones. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues los 9.100 pozos que se explotan, que se perforan anualmente en Estados Unidos, suponen un consumo de agua de entre 1.8 y 7.2 millones de personas, ¿no? Entonces, la explotación del gas está consumiendo el agua que se podría ir al consumo humano o que consumen estas personas, ¿no? En un consumo anual de agua de 100 litros por persona al día, ¿no? Entonces, bueno, y esto tiene una gran implicación cuando además estamos pensando que se va a hacer el fracking en estados como Coahuila, ¿no? Chihuahua, Nuevo León, donde las fallas de suministro de agua para el consumo humano ya son enormes, ¿no? Y para otras actividades productivas como la agricultura. Bueno, además, ¿qué pasa? El líquido de perforación que se utiliza, ¿no? Estos 29 millones de agua no son solo agua, ¿no? Este líquido de perforación está compuesto contiene más de 2.500 productos y más de 750 diferentes tipos de químicos, ¿no? Para mejorar la perforación, y eso pues
petroleros seguros saben mucho más, pero para mejorar la perforación es necesario inyectar una serie de antioxidantes que limitan la oxidación, que matan a las bacterias, otra serie de cuestiones, ¿no? Y esto son 750 diferentes tipos de químicos lo que se hace. El líquido está compuesto por 90% de agua, entre 8 y 9% de apuntalantes y entre 1 y 2% de estos químicos. Que, bueno, no 2% diríamos no es tanto, pero representa 30.000 litros de químicos por pozo, ¿no? Que se inyectan al subsuelo. Muchos de ellos, hay que decir además, protegidos bajo el secreto comercial, porque las empresas que están en Estados Unidos no quieren, no divulgan, ¿no?, qué químicos están inyectando en el subsuelo y que están afectando a la gente. No lo divulgan porque eso podría atentar contra su competitividad, ¿no? Y entonces es bastante grave, ¿no? Y bueno, pues obviamente el uso de agua para el fracking va a atentar contra el derecho humano al agua, ¿no?, que está en el artículo 4 constitucional de México, y que señala que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, ¿no? Entonces, digamos que ni el fracking va a atentar contra, ¿no?, que puedan tener un acceso suficiente, un acceso salubre, un acceso aceptable y asequible. Bueno, y también pues en el tema de contaminación del agua, no voy a extender mucho, pero hay varias formas en que se contaminan los acuíferos, ¿no?, por la fracturación. Una es el primero es simplemente cuando se hace la primera perforación y se inyecta por primera vez el agua, el líquido de perforación, hay un 5%, ¿no? En esa primera vez, la industria en Estados Unidos ha admitido que el 5% de los pozos fallan. Entonces, de la alimentación falla. Entonces, ¿qué ocurre? Que como para la perforación se realizan acuíferos, pues, cuando falla, el líquido llega a los acuíferos contaminándolos. Otra fuente es cuando se hace la fractura, pues no se controla, ¿no?, hasta qué punto se fractura, dónde se fractura. Muchas veces por esa fractura llegan también el metano y los líquidos a los acuíferos. Después, además hay que señalar que una vez que el líquido ha sido inyectado, ya no solo tiene los químicos con los que se inyectó, sino que se mezcla con todos los metales pesados del subsuelo, incluso con materiales reactivos. En Estados Unidos ya ha habido muestras de que hay agua en pozos acuíferos y fuentes de agua contaminadas con radón, ¿no?, principalmente debido al fracking. Y bueno, hay otras fuentes, como nos dicen, que el agua será tratada en plantas de tratamiento municipales, pero obviamente las plantas de tratamiento municipales no están hechas para tratar este tipo de compuestos, estos químicos, estos metales pesados no son suficientes. Otra forma que se hace en México es reinyectarlo al subsuelo, también se hace en Estados Unidos. Eso está muy vinculado con el tema de los sismos, además, ¿no?, porque reinyectan el agua en el subsuelo y activan placas que estaban inactivas y producen pequeños sismos, pero que son muy dañinos para la infraestructura, ¿no?, y para como está ocurriendo en Nuevo León, que no es que sepamos que Nuevo León es fracking, pero Nuevo León está empezando a temblar y no hay una explicación de por qué, y pues está realizando fracturación hidráulica allá y no solo allá, en el otro lado de la frontera, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, bueno, digamos que estas son diferentes fuentes de contaminación. Y otras veces es como, ¿no?, en las piletas de destilación, que simplemente dejan allá el agua y dejan que se vaporice, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues todos los químicos también se vaporizan, contaminan el aire, el agua y la tierra, ¿no?, de las zonas adyacentes. Entonces, bueno, ¿esto qué implica? Otra cuestión son los impactos sobre la salud. En Estados Unidos ya ha habido un caso ganado por una familia que vivía en un rancho, ¿no?, y había alquilado cierta parte de su terreno a empresas de fracking, y empezaron a notar serios daños a su salud, y lo llevaron a un juez y lograron que el juez